Buenas tardes, Carlos Viera, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pequeña anécdota, muy fugaz. Yo Sí, dije sí, recién al aire, dije, a ver si alguien puede ir hasta la casa de Viera, si sabe dónde vive, porque no anda con el celular de él arriba. cierto, bueno, una vez puede pasar. Este, Te estábamos llamando a tu domicilio. ¿Cómo andás, Carlos Viera? muy bien, muy bien, muy bien. En vísperas de un gran día, ¿verdad? Sí, 50 claro. años, 50 años acontecieron desde aquella instancia, que no fue la única instancia que definió el golpe de Estado. Hubo instancias en febrero, también, y más adelante se fue procesando ese golpe. Eh, Qué interesante es repensar los acontecimientos, qué interesante es que los jóvenes que no los vivieron tengan esta reflexión que podemos estar haciendo, estas proyecciones que se realizan, y ojalá tengan versiones no tan desviadas como las que se quieren de repente producir con imágenes que creo que no son las mejores, que se están inculcando a la gente joven. Yo escuchaba hoy un diputado de Cabildo Abierto en no importa quién, no quiero personalizar, me importa el hecho, me importa qué se dice, qué pensamiento hay detrás, al cual le preguntaban acerca de la ausencia de Cabildo Abierto en la ceremonia que se realizó en el Palacio Legislativo en reconocimiento de la complicidad del Estado uruguayo en los crímenes, que bueno, que él simplemente era muy chico cuando eso ocurrió, que no sabía nada de los acontecimientos que se dieron, que estaba en la estancia de su padre hasta cierta edad y de ahí en más, después se incorporó a la vida ciudadana y por lo tanto nunca se interesó en y ese señor es diputado nacional. Yo digo, qué antítesis de lo que muchos jóvenes que se los ve acompañando en la jornada de mayo, en esa instancia, cómo lo vemos que los jóvenes han captado el mensaje, han interpretado, se han consubstanciado, han investigado, caramba, uno puede aspirar a ser diputado nacional sin saber cuál es la historia reciente del país en el cual está sentado en el poder legislativo. En cambio, ¿cuántos jóvenes han participado? Eh, hemos sido capaces de transmitir, yo creo que en buena medida, sí, toda esa riquísima experiencia. El día de este golpe de Estado yo estaba, ¿qué podía estar haciendo, Néstor? Estaba en la lucha Yo sé que contigo de los trabajaba en el compañeros. banco, sé que trabajaba en el Banco Central, pero no sé ese día qué estaba haciendo. Yo estaba ocupando el Banco Central. Estaba ocupando el Banco Central. La gente no sabe que el Banco Central del Uruguay fue ocupado en estos días en que el golpe de Estado se produjo. No era una ocupación tipo casa de papel de la serial, en el cual se hacían cargo del tesoro, sino que era una huelga general, no hacíamos las tareas, el banco quedaba cerrado al público, pero permanecíamos ocupando el lugar de trabajo sin tomar las atribuciones de apropiarnos de la infraestructura del banco como tesoro, sin tocar esa parte. Bueno, pero justamente la misión
era esa, era acompañar a toda la clase trabajadora que estaba en ese momento y creo que cumplimos, que uno de los ocupantes de aquel momento en que negociamos la salida con el director, un director del banco era militar, era coronel, el cual nos planteó azorado, qué creíamos nosotros que estábamos haciendo allí, a lo cual se le respondió, estamos haciendo un acto patriótico, con la respuesta que descolocó de tal manera a este señor que a pesar de que estábamos rodeados por el ejército, apuntando hacia adentro con las escopetas, con lo que pudieran tener, realmente negociamos la salida. Uno de los militantes que estaba en aquel momento, quien iba a decir que algo así como 30 años después iba a ser el presidente del Banco Central por el nuevo gobierno del Frente Amplio. Esas son las anécdotas que podemos contar, una de las tantas anécdotas que podemos contar. Pero a renglón seguido decimos, qué importantes son las imágenes y qué importante es que los jóvenes tengan una visión no de que somos todos iguales, ni de que actuamos todos iguales en aquel momento, que hubo gente que propició este golpe de Estado, hubo políticos, hubo dirigentes políticos Partido Nacional, del Partido Colorado, caramba, el presidente Bordaberry fue el que negoció, elegido por el Partido Colorado para ocupar la presidencia de la República y representar al pueblo, fue el que eligió, el que negoció con los militares el golpe, la forma en que se dio el golpe, para quedar él, un tiempito le duró, para quedar él y los militares asumieran la labor y se disolviera el Parlamento. ¿Cuántos dirigentes políticos del Partido Nacional y del Partido Colorado integraron luego el Consejo de Estado? El famoso Consejo de Estado sin legitimidad ciudadana, sin legitimidad del apoyo de nadie, sino de los militares que los designaban para ocupar cargos en un poder legislativo inexistente. Muchos. Entonces, yo no puedo entender que aparezcamos en imágenes en igualdad de condiciones, dando esa idea a la gente joven de que todos somos iguales y que somos amigos. No, señor, somos enemigos políticos y en aquel momento nos paramos muy distintos. Y quienes se pararon del otro lado fueron cómplices de tantos precios que pagaron nuestros militantes por defender. Cosas, Carlos Viera. El Pachecato, los senadores y diputados no ingresaron a la sala, el herrerismo tampoco. Ahí está. Todo eso. No querían dar el quórum. Bueno. Y bueno, después la salida, cómo se pararon distintos perfectamente en la salida, como hubo proscritos Serén y Ferreira Lunate, y como hubo quienes pagaron con su vida, legisladores blanco y del Frente Amplio, aparte de los militantes del Frente Amplio, que pagaron con su vida, Michelini, el Toba Gutiérrez Ruiz y tantos otros. Entonces, y los trabajadores que no le preguntaban qué pelo votaba, sino si estaba metido en la CNT. Ahí está, por el hecho de ser trabajadores. Pero entonces no podemos quedar en imágenes en las cuales estamos con la calle Padre, con Sanguinetti, estamos todos en las mismas condiciones. Esa es la imagen que vamos a dar. Yo creo que no debería de ser así, pero bueno, las cosas no son a veces como uno desea que sean
y hay personalidades que han dado mucho para el Frente Amplio y que de alguna manera me gustaría que también entendieran que nos debemos todos unos a los otros, que no hay nadie que se pueda cortar solo acá, que nos debemos entonces unos a los otros y no podemos realizar, por más prestigio que tengamos, ciertas actividades, participar en ciertas actividades que son de alguna manera confluyen a que todos piensen, a que haya mucha gente, y bueno, hay gente que no participó de esto, que se está formando en estos temas, que no piensen que fuimos todos iguales. El segundo punto que, que quería referirme es que, bueno, hay una calificadora que mejoró la nota de Uruguay. La nota de Uruguay en materia de, bueno, de capacidad de recibir inversiones y tener fortaleza como país para poder después afrontar los pagos correspondientes si es deuda, o afrontar o ser cobijante de capital extranjero que tenga rentabilidad buena. Esa es la idea en que se mueven estas agencias de calificación de los países, que nadie las votó, que nadie se abrogan el derecho de ser jueces de cómo está planteada la cosa en cada país para que los inversores tomen decisiones en ese sentido. Y le presten o no a Uruguay, le presten o no a Argentina, o que haya inversores que se animen o, no, o se desanimen a venir a cada uno de los países que ellos juzgaron, dictaminaron con sus criterios y con sus puntos de vista que, según me parece, son muy afines a concepciones de capitalismo salvaje, mucho más que otra cosa, y fundamentalmente al servicio del capitalismo financiero. Esta gente, bueno, y ha dado lugar, claro, ¿cómo van a no calificar un poquito mejor Uruguay? De B negativo a B positivo, ni siquiera estamos calificados A. Cuando Uruguay hizo lo contrario a lo que hicieron todos los países del mundo, incluso Estados Unidos, incluso todos los países europeos. Uruguay en la pandemia ajustó, ahorró, contrajo la cantidad de moneda en circulación, mientras que Estados Unidos, todos los países europeos, con un sentido común más que con otra cosa, expandieron, a veces enormemente, la cantidad de dinero en circulación, el crédito, para que las economías no cayesen en niveles de recesión tan importantes que se significase un estallido social, una situación caótica en la. Bueno, por eso sí, Uruguay en cambio dio unas muy pocas mejoras a la gente, no paliaron en absoluto los problemas que Uruguay tenía, y Uruguay entonces más bien redujo el gasto, redujo el gasto. Todo el mundo sabe lo que se redujo el gasto en educación, las inversiones que las redujeron en esos 2 años muy fuertemente para empezar a realizarlas todas juntas ahora en los años preelectorales. Luego, y entonces, claro, aún así no mejoraron tanto el déficit. Yo he dicho acá y repetido que los déficits de Uruguay siguen siendo altos a pesar del ajuste. ¿En qué estamos entonces? ¿En qué situación estamos que los déficits siguen siendo altos? Eso dio lugar a que compañero Astori elogiase mucho la forma en que el Ministerio de Economía, dirigido por Arbeleche, que fue integrante del equipo del Banco, del Ministerio de Economía, mientras estaba Astori
a su frente, bueno, que Astori elogiara mucho el manejo de la deuda pública, y yo digo, está bien si se quiere elogiar, que se elogie, pero para mí no ha sido el bueno. Eso no era bueno hacerlo. Dejaron de desinflar la pelota y cuando la pelota rebota, una pelota desinflada rebota menos. Y así estamos, apenas rascando, a pesar del viento a favor de los precios internacionales, apenas rascando los niveles de PBI que teníamos en el año 19. Y esa contracción del gasto, en vez de expansión del gasto que realizaron todos los países, a los cuales entonces por lo cual entonces no había mucho problema en calificar un poquito mejor a Uruguay, ya que en el contexto internacional se destacaba, ni que hablar Brasil con un déficit del 15% del PBI, ni que hablar Estados Unidos duplicando la base monetaria y con un déficit del 7-8% del PBI. ¿Eh? Así que estamos hablando de esas situaciones. Uruguay lo mantuvo en un 4%, no es para tanto tampoco. Entonces, no daba para elogiar, sobre todo cuando no reconocieron que un país destruido, tan destruido como en este momento está Argentina, nos dejaron las administraciones que en aquel momento no era de coalición, pero eran de acuerdo entre blancos y colorados, porque había una gobernabilidad sostenida. Y yo digo, el esfuerzo que hubo que hacer para insertar de nuevo Uruguay en la confianza internacional, para generar posibilidades de repago de una deuda externa y muy grande en relación al producto, casi el 100% del producto, con sus cargas de intereses a corto plazo, para renegociar esos intereses y alejarlos, para bajarlos, para pasar a moneda nacional gran parte de la deuda, para dejar a dejar de ser deudores de organismos internacionales que nos planteaban condiciones imposibles de poder cumplir y pasar a tener acreedores dispersos que tomaban bonos del Tesoro del Estado uruguayo y por lo tanto no tenían capacidad de presión. Entonces, a pesar de todas las restricciones externas, el Uruguay supo con una administración llevada a cabo por el Ministerio de Economía, Banco Central, que le doy un homenaje al compañero Walter Cancela, que ha fallecido y que no está en este momento, pero que fue uno de los actores importantísimos en aquel momento. Y bueno, lo que pudimos aportar desde la OPP. En aquel momento fue una tarea ardua. Uruguay salió y ¿saben qué? Uruguay pudo hacer aumento del gasto social a pesar de la restricción enorme que significaba la deuda externa dejada para los gobiernos anteriores. Y si así como tienen eso, eso es lo que tienen que reconocerlo, ellos nunca nos reconocieron nada. No es cuestión ahora de tener entonces una imagen muy complaciente con un gobierno que nunca nos reconoció nada y que ahora tiene apenas una actuación conforme a lo que puede entenderse como razonable en materia de manejo de deuda. Es igual o peor que el que manejó el Frente Amplio, que era bueno, que fue muy bueno. Entonces, este en todo caso no es para estar elogiándolo así. Ese tipo de planteo también confunde. Lo mismo que cuando no defendemos con total firmeza lo delante de la arena, porque se atacaba a la obra porque había cedido el presupuesto. Ahora se le ataca porque dice que se tenía que haber hecho otras prioridades y no la cultura de la población, no un ámbito que fuera agradable y muy apropiado para desarrollar actividades culturales de la población innecesario, porque no, se tenía que haber hecho la represa, invertido en el agua, cuando Antel, que por suerte no lo hizo, por suerte lo hizo,
No fue el Ministerio de Educación y Cultura quien hizo eso. Antel vertió a rentas generales ya cantidades millonarias, con los cuales rentas generales, el Ministerio de Economía, el Ministerio, otras entidades podían haber hecho entonces 900 perfectamente millones, 900 millones de dólares. esas otras obras que se le demanda. En realidad tienen atragantado el ante la arena y lo están defendiendo. Toda obra pública de envergadura sale más que lo presupuestado. Lo digo yo con la experiencia de haber trabajado en organismos públicos, toda obra pública. Veamos las obras públicas realizadas por los gobiernos blancos, durante los gobiernos blancos y colorados, cuántos salieron por encima de lo presupuestado. Lo importante es que se pueda perfectamente delimitar esos gastos y se puedan justificar y que estén acordes a derecho. Acá no hubo nada que se le pueda imputar que no fuera acorde a derecho, sino que la mayor importancia del gasto se justifica en función de nuevos servicios añadidos y que, bueno, toda obra pública sale más de lo que termina, de lo que se había presupuestado y toda obra cultural es necesaria para la población. De manera que, bueno, mi tercer punto era la SAFAP, su necesario plebiscito que no puede hacerse por una vía, otra vía que no sea reforma constitucional, pero lo dejamos para la próxima. Yo creo que el lucro en la seguridad social, el lucro en la salud no puede admitirse y que por ahí me parece que debe ir el contenido muy corto de la reforma, porque las AFAP son justamente eso, la esencia de incorporar lucro en la seguridad social, la esencia de sacar el concepto de solidaridad en la seguridad social, en la constitución de las relaciones humanas entre la gente, la cultura capitalista que incorpora casi un capitalismo salvaje, hace la tuya, vas a recibir lo que vos aportes y el que recibe más aporta más, habrá aportado más. Bueno, lo dejamos para la próxima porque ahí viene una discusión en la cual también quiero apelar a que nos debemos todos unos a otros en el Frente Amplio, en el pueblo, en las organizaciones sociales, nos debemos todos unos a otros y por lo tanto debemos respetarnos mínimamente en algunos aspectos en los que creemos es sustancial que el acuerdo nos congregue. Gracias, Carlos Viera. Muchas gracias por tu tiempo, por tus aportes, por tu claridad para mantenernos informados y con un punto de vista diferente. Gracias. Y perdonen la extensión más allá de lo debido, que siempre hago. Después no te dejo tiempo para tus interesantes reflexiones, Néstor. Nos queda. Un abrazo grande. Un abrazo.